La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Muy buen día, familia. Buenos días. Quisiera, antes de que escucháramos al Señor y su palabra, quisiera darle, como siempre lo hacemos, una bienvenida sobre todo a las personas, no solamente a toda la familia y la fe, pero también a alguna persona que nos esté visitando el día de hoy. Quisiéramos reconocer, si hay alguien que por primera vez nos visite, pudiera levantar su mano para reconocerlo nada más. Y, ok, bienvenida. Bienvenidos. ¿Y alguien de este lado? Nadie. Ok, particularmente nada más para comentar que nuestro motivo de reunirnos es estudiar la palabra y obviamente celebrar que Jesucristo vive. Así que son bienvenidos. Estamos para estudiar y gracias a Dios que pudieron estar con nosotros hoy para estudiar la palabra del Señor. Acompáñenme y leamos juntos como lo hacemos habitualmente, y quiero que juntos leamos Isaías 55, por favor. Isaías 55. Vamos a leer juntos, por favor. Si traes la versión Reina Valera, te recomiendo que puedas seguir con la vista, en la pantalla, la versión de la Biblia de las Américas. ¿Sí? Isaías 55. Y nos recordamos que estamos aquí, como bien lo dijo Teodoro, nuestro hermano Teodoro, es para escuchar a Dios hablar en su palabra, porque sabemos que en su palabra hay vida y hay espíritu. Leamos juntos, por favor, Isaías 55. Y vamos al verso 10. Isaías 55, verso 10 y verso 11. Las Sagradas Escrituras nos dicen así: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, y dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Vamos ahora a, vean conmigo el Salmo 138, por favor. Salmo 138, versículo 2. ...138, versículo 2... dice la palabra de nuestro Señor así: Salmo 138, 2, escrito está en su palabra: me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Amén. Padre, te damos gracias porque tu palabra engrandece tu nombre, porque tu palabra es viva y es eficaz, y porque, como leímos y te escuchamos decir, no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual es enviada. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Tú y nosotros sabemos que somos carne, tú y nosotros sabemos que somos necios. Te suplicamos en el nombre de Jesús que pongas en nosotros el querer como el hacer, el que nuestro entendimiento esté totalmente despierto por la obra de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra, y que el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor, que es sobre todo nombre, sea exaltado este día en la vida de cada uno de nosotros por tu palabra, como lo acabamos de leer. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, por favor.
En febrero de 1980, oficialmente ya estaba en un hospital atendiendo mi primer parto y viendo y recetando. Eso fue en febrero del 80. En realidad, recuerdo que 2 años antes, en un dispensario, iba normalmente varias veces a la semana a dar consultas y obviamente también recetaba. Pero oficialmente, repito, en la cuestión médica, en el febrero del 80 realmente fue un hospital internado, y desde febrero del 80 hasta la fecha sigo dando recetas y sigo atendiendo y sigo ejerciendo la profesión de medicina. Algunos años han pasado ya, 38 años. Pero para poder mantener la profesión que me fue encomendada hasta el día de hoy, y con el gozo y con la, no solo con el gozo, sino con la paz de que realmente estoy haciendo lo que me toca hacer, sucedieron 2 cosas. Número 1, que Dios me llamó a hacer eso. Recuerdo que entre 6 y 8 años de edad tenía yo cuando empecé a decir que iba a ser médico. Y tal vez es como un niño empieza a decir que va a ser un día policía o va a ser astronauta, pero yo no cambié, ¿no? Habitualmente recuerdo, todo el tiempo dije desde los 6 u 8 años que iba a ser médico, y soy médico. Por la gracia de Dios quiere decir que de alguna manera Dios me formó para hacer esto. Él me dio la vocación para ser un médico. Sin embargo, el decir voy a ser un médico no me hizo un médico. Tuve que pasar todo lo que la sociedad requiere, desde kinder, en el Lauro Aguirre, al lado del auditorio municipal, hasta la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para que pudiera tener un número profesional, una cédula profesional que me da la libertad y pone responsabilidades en mí. De hecho, esta semana fui a renovar mi licencia sanitaria. ¿Qué quiere decir? Que todavía esta semana tuve que ir a pedirle al gobierno que me autorice a ser médico. Y tengo que llenar ciertos requisitos y gracias a Dios los puedo cumplir. De eso se trata el ser cristiano. Primeramente tiene que estar en el plan perfecto de Dios que vas a ser cristiano. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra en Efesios 1, está ya el hecho de que Dios ya va a hacerte cristiano en algún momento de tu vida. Por la gracia de Dios, me llamó a salvación, nos llamó a salvación a Michula y a mí el 2 de noviembre del 91. Y este 2 de noviembre celebramos con algunos de ustedes el hecho de que hace 27 años el Señor derramó de su gracia y de su amor y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y empezó a hacer de nosotros discípulos. Y empezamos a crecer en el conocimiento de Dios, pero también en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viviendo, tratando de vivir la vocación para lo cual fuimos llamados en la profesión de nuestra fe. Y eso no implica el hecho de que sea un pastor, sino el hecho de donde quiera que sea. Tú ve a mi consultorio y vas a encontrarme hablando del Señor. ¿Por qué? Porque soy bivocacional. Fui hecho para ser médico, pero fui hecho sobre todas las cosas para que por medio de la medicina Jesucristo fuera exaltado y glorificado. Y algo que celebramos en esta semana, el 31 de octubre, celebramos una celebración más. ¿De qué? De que la palabra de Dios fue liberada de su cautividad. Hace 501 años, el 31 de octubre, el sacerdote Martín Lutero salió y pegó, y no porque fueran las puertas de su parroquia, sino que era el lugar donde se ponían los anuncios, y pegó las 95 tesis donde él, siendo sacerdote católico, lo que hacía era una protesta pública. Hizo 95 aspectos. Y en esa protesta pública, lo primordial era que su alma mater,
los que lo habían preparado para ser sacerdote, para ser un vocero del Evangelio, habían totalmente ocultado la verdad, manipulado la verdad, torcido la verdad, y la habían mezclado con una serie de cosas totalmente terrenales, cuando la palabra de Dios debe de brillar por sí sola en su gloria, porque es gloriosa su palabra, como lo acabamos de oír. Dice la palabra, lo que acabamos de leer, que la palabra de Dios exalta el nombre del Señor. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Y Lutero se atrevió, y a partir de ahí empezó el movimiento de reforma, la llamada reforma protestante, porque protestó. Y como un recordatorio de esos 501 años, que por eso tenemos la bendición de estar aquí, revisando con toda la libertad la palabra que nos traerá libertad a los que hemos sido cautivos de engaños y mentiras y esclavos a los deseos de la carne. Es por eso que vamos a revisar en estos próximos 5 domingos a partir de hoy las 5 solas. Habrán oído ustedes hablar de las 5 solas, de hecho están puestas ahí en el letrero, ¿sí? Sola Escritura, sola gracia, sola fide, solo Christus, solus Christus y soli Deo gloria. ¿Y qué significan esas 5 solas? Es un slogan o son principios en los cuales la Reforma estaba naciendo, y prácticamente en realidad nació con 3 de esas solas, pero por consecuencia las otras 2. Y quisiera que hoy estudiáramos un poco acerca del por qué sola Escritura, porque de ahí parte todo, ¿sí? Sola Escritura. Y vamos a revisar algunas cosas, y hoy no va a ser un sermón como habitualmente lo hacemos, sino más es como una enseñanza o un recordatorio de lo que nos puede dejar a lo largo de estos 501 años, un conocimiento de lo que ocurrió, por el cual estamos libres para conocer la verdad. Y conocerás la verdad, dijo nuestro Señor Jesús, y la verdad te hará libres. Repito, hace 501 años, la Iglesia Católico-Romana tenía encarcelada a la palabra. Hasta 1534 nadie podía leer la Biblia, nadie podía interpretarlo. Estaba prohibido totalmente, hasta 1534. Sin embargo, por la gracia de Dios, Martín Lutero, al ver la verdad y al vivir en un mundo de engaño y mentira combinado con verdad, es que Dios lo levantó para iniciar, repito, la reforma que habría de liberar la palabra de Dios de esa cautividad de que lo que tenían seres humanos, porque la palabra de Dios no puede estar cautiva. Déjenme decirles que la Biblia en español, traducida al español, porque el primero en traducirla al alemán, Martín Lutero, la puso porque coincidió en el perfecto plan histórico redentor de Dios, coincidió la invención de la imprenta por Gutenberg, y obviamente la traducción de la palabra fue prácticamente el primer libro que salió a la luz y al público en alemán. Pero al español llegó como 230 años después. 230 años después, ¿se imaginan? Qué bendición tener hoy la palabra de Dios. Y quisiera decirles de qué trata esto de la sola Escritura. En aquellos tiempos, en los tiempos de la Reforma, el concepto o el principio de la sola Escritura dice así: la Biblia es la autoridad final. La Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que ella afirma o todo lo que en ella se implica. Es la autoridad final. La Biblia es la que juzga todo, pero no puede ser juzgada por nadie. La Biblia es la autoridad final, la autoridad máxima. No hay más grande autoridad en este mundo que la Biblia, la palabra de Dios. Solo la Escritura, la Biblia, es la única y máxima autoridad en temas de fe, de moral, de conciencia y de conducta. Solo la Biblia es la máxima autoridad en temas de moral, de conciencia, de fe y de conducta. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro,
capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero, ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Se fijan? O sea, la palabra no es de hombre, es de Dios. Y es una palabra que Dios inspiró a hombres para escribirla, pero no es dado por voluntad del hombre. Por lo tanto, tampoco el hombre es libre para interpretarla como él quiera hacerlo. Sí, y vamos a hablar un poquito más después acerca de esto, de la interpretación, porque precisamente por causa de la interpretación de la Biblia es que hay tanto problema actual en cuanto a que otra vez en muchos lugares, delante de muchas personas, otra vez la Biblia es puesta en oscuridad, la palabra de Dios. Dice Isaías 8, versículo 20. Isaías 8, 20. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. En la NTV, Nueva Traducción Viviente. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Están en completa oscuridad. Quienes contradicen la palabra de Dios están en completa oscuridad. Ahora, si hablamos de que en los tiempos de la Reforma la sola Escritura fue la reina de las solas, fue de donde parten las demás, ¿sí? Entonces, tenemos que ver lo que es sola Escritura y quisiera que escucháramos algunos conceptos. Primero, lo que no es sola Escritura. Sola Escritura no enseña que la Biblia contenga todo el conocimiento, sino solo el que nos es necesario y pertinente tener. Es obvio. En 66 libros que contiene la Biblia, Dios no nos iba a dejar todo el conocimiento, sino el que Él quiere que tengamos, y no solamente que tengamos, sino que nos es necesario. Sola Escritura tampoco enseña que la Biblia sea un catálogo exhaustivo de todo el conocimiento religioso. Hay conocimiento oculto que Dios no quiere revelar. Deuteronomio 29, 29 dice la palabra del Señor. Véanlo conmigo, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, dejémonos ya de tratar de saber que en qué momento va a venir el Señor. ¿Cuántas veces no traes una pregunta ahí y se la dices a las personas que saben mucho, a los que saben poco, y estás terco y que quieres saber? Y si ya lo has preguntado muchas veces, como para ponerles un torito a los que sí saben, les haces la pregunta. ¿Sabes una cosa? Habrá cosas que no entendamos. Recuerdo una vez, y ya lo he mencionado, que nuestro hermano Sproul, que ya se fue con el Señor y se está gozando en su presencia, dijo, llegando al cielo, y es un teólogo y un pastor y un maestro tremendo de la palabra de Dios, dijo, llegando al cielo, el primero que voy a buscar es a Pablo para que me explique algunas cosas que no entendí. Y yo pensé, cuando escuché su mensaje, yo buscaría al Maestro Jesucristo.
No, o sea, mi Señor y Maestro Jesús en lugar de Pablo, ¿verdad? Pero bueno, él dijo Pablo, y obviamente tratando de decir, no todo lo que está escrito lo entiendo, pero repito, lo que sí nos ha sido revelado es porque así lo quiere el Señor. La sola Escritura no niega lo que la Biblia enseña acerca de la autoridad verdadera, de la iglesia verdadera, para enseñar la verdad divina. O sea, la sola Escritura no niega que hay una iglesia verdadera y que hay siervos verdaderos que enseñan la verdad. Eso no lo niega. La sola Escritura no niega que la palabra de Dios en ocasiones fue hablada de manera verbal. Y eso obviamente, esta afirmación se refiere porque hay mucha gente que dice, no, la Biblia ya es un libro pasado, ahorita hay que escuchar la voz de Dios. Dios te habla audiblemente. No, la Biblia no niega que hubo momentos, repito, en que fue hablado. Sí, simplemente cuidado con eso. Sola Escritura no rechaza el uso y las formas de ciertas tradiciones. Obviamente no como las blasfemas tradiciones como las que acabamos de pasar. Sola Escritura no niega el papel del Espíritu Santo en la guianza y dirección de la iglesia. Eso es lo que no es sola Escritura. Ahora, lo que sí es sola Escritura, y si quieren ver más a detalle esto, pueden apuntar por ahí, quienes estén apuntando, que hay una declaración de la inerrancia bíblica que fue hecha en Chicago, en la ciudad de Chicago, en 1978. Alguna vez hace años ya la pusimos en el boletín, hace años, y tal vez la volvamos a poner para aquellos que no la tienen, pero es bueno leer esta declaración de Chicago, 1978, acerca de la inerrancia bíblica. Ahora, ¿por qué en 1978, cuando en el 1517 empezó la Reforma? Porque los mismos problemas que hubo en aquel tiempo, son los problemas que se están manifestando hoy. Se está dudando realmente del valor, de la autoridad de la Escritura. Y es necesario recordarlo, repito, de acuerdo a la palabra y de acuerdo al concepto de Dios. Entonces, lo que sí es la sola Escritura. Sola Escritura nos dice que la Biblia es la única regla de fe para la iglesia. La Biblia es la única regla de fe para la iglesia debido a que ella es la palabra de Dios. Ella es la palabra de Dios. Fíjate lo que no dije en ella está la palabra de Dios, porque eso muchos usan para decir, esto es palabra de hombre, esta es palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es la única regla de fe para la iglesia. Segundo aspecto, nos enseña que no hay necesidad de otra revelación para la iglesia debido a que todo lo que uno necesita para ser cristiano se encuentra en las Escrituras y solo en ellas. No hay necesidad de una nueva revelación. Hace unos 22 años cayó un libro en mis manos y empecé a leer el prefacio. Y el libro se llamaba Los Perseguidores de Dios. Perseguidores en cuanto a que quieren alcanzarlo para buscarlo con más. Y Tommy Tenney, este escritor Tommy Tenney, decía en su prefacio, decía, la Biblia es un libro con páginas mohosas que ya quedó en el pasado. El día de hoy, el Espíritu Santo sigue hablando. ¿Sabes una cosa? Agarré el libro y no lo terminé de leer, lo tiré a la basura. Si está él descartando la Escritura, quiere decir que todo lo demás es pura basura y merece estar en la basura. El problema es que sacó 5 libros y fueron un éxito. Millones de libros se vendieron. Es una cosa increíble. ¿Por qué se vendieron los siguientes 5? Porque el primero fue un éxito, ese fue el primero de él. Y es una blasfemia lo que él estaba haciendo. Sí. El terrible es que muchos de la iglesia estaban siendo desviados de la verdad. Sola Escritura
nos enseña que no existe ninguna otra regla de fe infalible fuera de las Escrituras, pues ellas son inspiradas por Dios, literalmente vienen del aliento de Dios. Repito, sola Escritura nos enseña que no existe ninguna otra regla de fe infalible fuera de las Escrituras, pues ellas son inspiradas por Dios, literalmente del aliento de Dios. Sola Escritura nos enseña también que solo en las Escrituras nos revelan todo. Solo las Escrituras nos revelan todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Solo en las Escrituras nos revelan todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Y por último, nos enseña que toda tradición debe someterse a una autoridad superior, y esa autoridad superior son las Escrituras, y solo ellas. Y solo ellas. La Escritura es la única fuente de revelación divina escrita, y es lo único que puede regir la conciencia. Cuando Martín Lutero se presentó, porque fue llamado a cuentas, por supuesto, por Roma, él dijo, porque le pidieron, ¿se retracta usted de lo que acaba de decir? Y dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Así debe ser, amado. Tú y yo no nos debemos estar cautivos a una congregación, no debemos estar cautivos a un pastorado. No, cierto es que la iglesia la necesitamos edificarnos unos a otros, si no, en la Biblia no dijera, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Tampoco diría que sométete a tus autoridades respecto a los pastores, no, pero simplemente, repito, tu máxima autoridad y tu autoridad, y por eso es que te sometes a los pastores, y es por eso que acudes a congregarte, pero tu autoridad, por encima de todo, y delante de Dios, el que revisa tu conciencia, es Dios, es Dios, y tu conciencia tiene que estar, repito, guardada por la Escritura, porque es donde hallarás vida. Y no solamente vida en abundancia aquí, sino también vida eterna. El Espíritu Santo nunca va a hablar contrariamente a lo que está escrito en la Biblia. Entonces, si tú piensas que estás recibiendo de parte del Espíritu de Dios una nueva palabra, una revelación, en alguna parte de la Biblia tienes que encontrarla confirmada, y si no es así, más vale que la tires a la basura, y fue un espíritu inmundo que te habló a tu engañoso y perverso corazón, que podemos caer fácilmente en el engaño, y todos estamos susceptibles de caer, como dice 1 Corintios 10, el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Pero repito, eso nos previene también de pastores o de gente en el mundo cristiano que dice, hoy les diré lo que me dijo el Señor anoche. O sea, ¿sí me explico? Ahora, ¿cómo vas a saber si lo que dijo este hombre, que dijo el Señor? Porque si Él te dice en ese momento, el Señor me dijo anoche que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Bueno, si le vino en sueños eso, o si le vino ese pensamiento, es bíblico. Es bíblico, de tal manera amó. Si te da un versículo de la Biblia. Pero si te empieza a decir, Dios dice, como mucha gente lo hace, Dios dice esto, y si tú lo crees a pie juntillas, hay que tener cuidado, porque vamos a desviar nuestra atención. Hay mucho que decir, poco tiempo para hablar, pero quisiera que, repito, sí, te recomiendo mucho leer la declaración. En esta declaración hay 29 aspectos respecto a la Escritura. La declaración de la inerrancia bíblica de Chicago, y lo puedes bajar en PDF en internet. Quisiera que viéramos 4 aspectos de la palabra de Dios. Número 1, la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Ya lo dijimos, pero quisiera que lo viéramos en la palabra. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13.
Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Vamos a ver 4 aspectos con el fuego de Dios. El primero, la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Segundo, la palabra de Dios es nuestra única fuente de salvación. Tercero, la palabra de Dios es uno de los medios de gracia que Dios usa en la vida del creyente para santificarnos, y la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Vean conmigo, por favor, Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor así: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que es realmente. Es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en nosotros, vosotros los que creen. Pues ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores en las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compañeros, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre tienen la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Amados, está hablando de que la palabra de Dios la recibieron como lo que es palabra de Dios. Segundo, está hablando que la palabra de Dios no solamente la oyeron, cambió sus vidas. Hubo un testimonio de vida a tal grado que inclusive fueron perseguidos y fueron afligidos, y sin embargo se mantuvieron firmes en la palabra de Dios. Dice la palabra en Romanos 10, versículo 17: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuevamente, solo por la palabra. El Señor puede hacerte oír el poder del Evangelio para atraerte a fe. La fe no es algo que tenga una persona muerta en sus delitos y pecados. La fe es algo que Dios le concede a aquel que quiere salvar. Pero todo viene por medio de la palabra, que te hace oír y te mueve a fe, y te hace ver que eres un pecador bajo la ira de Dios justa, de un Dios santo, y te hace correr a la obra de la cruz de salvación en Cristo y su sangre derramada a tu favor, para que no tengas que pagar las consecuencias delante de un Dios que juzga todas las cosas justamente. Y en su Hijo Jesucristo descargó toda la ira que te tocaba a ti y a mí recibir. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4, por favor, vayan conmigo. Segunda de Corintios 4, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos suyos por amor,
de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Es la palabra, mis amados. Es la palabra. El apóstol Pablo está diciendo, no tenemos que torcer las escrituras. Yo soy un vaso de barro, dice Pablo, y la grandeza del poder es de la palabra que les estoy entregando, para que resplandezca la luz de Cristo en sus corazones y rompa las tinieblas del pecado a los que están encadenados. Solo por gracia. Solo ese es el amor grande de Dios, que primero nos señala, repito, a qué estamos esclavizados, y quiere poner nuestra conciencia cautiva a su palabra. Isaías 55, lo acabamos de leer cuando empezamos, que dice que la palabra de Dios que Él envía, como ahora la está enviando, no regresará a Él vacía, sino que hará aquello para lo cual Él la envía y provocará el resultado que Él quiere. Sí, entonces estamos hablando de la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Segundo aspecto, la palabra de Dios como única fuente de salvación. Ya mencionamos algo de esto, pero más claramente. Santiago 1, versículo 18, por favor. Santiago 1, 18. Santiago 1, verso 18, dice la palabra del Señor. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos los primeros de sus criaturas. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Amado, tú no puedes nacer por voluntad propia. Tú naces por voluntad divina. Y tú naces por el poder del Evangelio, que es poder para salvación a todo aquel que cree. Y es al que al Señor le ha concedido la fe. La palabra abre tus oídos. La palabra te trae la fe que necesitas para nacer de nuevo, y solo por su palabra. Vean conmigo ahí en Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1, 23. Dice la palabra de Dios: pues ustedes han nacido de nuevo. Nacer de nuevo, otra vez. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, ustedes han nacido mediante la ¿qué? La palabra de Dios, que vive y permanece. O sea, te está diciendo, en la carne naciste de un espermatozoide, de un óvulo, de la unión de un espermatozoide y un óvulo en la carne. Pero como hijo de Dios, naces del poder de la palabra que te trae a vida y te regenera y te saca de muerte y resucitas. Es por la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4, versículo 13. Primera de Timoteo 4, 13, por favor. Dice la palabra de Dios, Pablo escribiéndole a un pastor joven llamado Timoteo: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue concedido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo
y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. La salvación para ti mismo, pero también para los que te escuchan. ¿Te fijas? O sea, este es un pastor, es un siervo de Dios, es un hijo de Dios. Sin embargo, Pablo le dice, te recuerdo, sigue la Escritura, llénate de la Escritura, come la Escritura, digiere la Escritura y enseña la Escritura, porque eso es salvación para ti y para los que están escuchándote. Entonces, la palabra de Dios, repito, es la única fuente de salvación. Solo podemos nacer por la palabra de Dios. Hay un pasaje muy común que se enseña en Juan 1, versículo 12, donde dice, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, pero el asunto que no se dice es el versículo 13. El versículo 13 dice que es imposible que tú voluntariamente puedas creer en Cristo, puedas recibir la palabra. Es imposible totalmente. Lo dice el siguiente versículo, en el 13. Los cuales, aquellos que ya creyeron, los cuales no son engendrados por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino solamente engendrados por Dios. ¿Por medio de qué? ¿Cómo los engendra Dios? ¿Cómo engendra Dios a sus hijos? Por la palabra y el poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que Dios le concede creer. Amados, estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos donde cualquiera que agarre una Biblia puede hablar en el nombre de Dios. El detalle es que no te dice en cuál, Dios con D mayúscula o Dios con D minúscula. Y los mormones tienen la Biblia, y los testigos de Jehová tienen la Biblia, y hay muchas sectas, es más, muchos satánicos usan la Biblia también. Hay asesinos seriales que, de acuerdo a la Biblia, lo que se la pasan, están ejecutando el juicio de Dios en esta tierra. Asesinos seriales. Entonces cualquiera puede agarrar la Biblia. El diablo la conoce mejor que tú y que yo juntos. Lo conoce mejor. Y no tiene un doctorado en teología, pero sabe la palabra de Dios y se somete a la palabra de Dios. El mismo diablo tiene que pedir total autorización al Dios que está gobernando toda la creación. Muchos hermanos en la fe tienen miedo porque están sucediendo cosas extrañas en la casa de al lado. Eso es mero desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay tanto que dice la palabra de Dios en cuanto a ti como hijo de Dios. Y no puedes descansar porque no conoces la palabra de Dios. Repito, la palabra de Dios es la única fuente de salvación para el creyente. Tercer aspecto, y pueden anotar también ahí quienes estén anotando, Tito, en ese mismo aspecto, Tito 3, versículo 4 al 7, Tito 3, versículo 4 al 7, Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13 al 14, Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13 al 14. Acuérdense ustedes también de Segunda de Timoteo 3, versículo 14 y 15, cuando dice que desde niño, desde tu niñez, Timoteo, has sabido las Escrituras que te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para salvación. ¿Sí? Tercer aspecto, la palabra de Dios como medio de gracia. ¿Para qué? Para santificación. Hay diferentes medios de gracia. La oración es un medio de gracia. La comunión con los santos, como estamos haciéndolo ahorita, es otro medio de gracia. Pero las Escrituras es un medio de gracia para santificación. Juan 17, por favor, acompáñenme para que escuchemos un momento de la intimidad de Jesucristo con su Padre. Y en ese momento de intimidad, antes de ir a la cruz, nuestro Señor Jesús, en su última oración, si quieren escuchar a nuestro Señor Jesús orar,
Y es la única oración completa, todo un capítulo prácticamente de la Biblia, es Juan 17. ¿Sí? Es cierto que el Padre Nuestro está en Mateo, y es cierto, pero dice, cuando Él les está enseñando cómo orar. Pero en esta no está enseñando, Él está orando y nosotros estamos escuchando con temor y reverencia. Dice la palabra en Juan 17, versículo 14. Juan 17, versículo 14. Yo, hablando Jesús con su Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados. Mas no ruego solamente por estos, está hablando de los apóstoles, de los que estaban vivos en ese momento, no ruego solamente por estos que habrían de escribir, obviamente, el Nuevo Testamento no, sino también ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Otra vez, ¿se fijan? Solo por la palabra que estamos recibiendo de los que caminaron con Cristo, solo por la revelación que ya terminó de revelarse y que nos ha sido dejada por gracia y que ha subsistido a pesar de ser perseguida, a pesar de ser torcida, con fines totalmente diferentes a la salvación de aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Sí, pero es por la palabra que dice aquí, santifícalos, versículo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios? Estamos siendo santificados. ¿Qué significa ser santificado? Estar siendo apartado, estando en el mundo, pero apartado del mundo. Y estamos siendo limpiados también, porque nuestro corazón está siendo confrontado, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que viene y parte nuestra conciencia y nos hace ver todo aquello que tenemos, que un día habremos de mostrar y delante del cual hemos de dar cuentas. Repito, la conciencia nuestra debe estar sujeta en cautividad. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17, ¿qué es lo que dice la palabra? Lo hemos leído mucho, ¿sí? Segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17, dice la palabra del Señor: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Obvio, si no es por la palabra que somos santificados, ¿cómo vamos a ser perfeccionados? Solo la palabra hace esto, solo el poder del Espíritu Santo por medio de su palabra. Hebreos 4, versículo 12, el pasaje, repito, que leemos, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, la palabra de Dios actúa, está viva. No es un libro de literatura, simplemente palabras en un papel, no. Es viva y es eficaz. ¿Y quién lo hace viva y eficaz sino el Espíritu de Dios, que Dios envía a los que salva a su pueblo para romper y despedazar toda la carne?
para hacer ver el brillo de la gloria de Cristo. ¿Sí? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios te exhibe delante de ti mismo. Sí, es tu conciencia, te despierta tu conciencia. La palabra de Dios por eso debe estar gobernando tu conciencia. Y tú puedes decir delante de un hermano en la fe: amado hermano, con limpia conciencia te digo esto. Y sí, estás con limpia conciencia, porque estás sujetando tu conciencia a la palabra de Dios. Pero porque conoces la palabra de Dios, el problema que tenemos es ¿cuál? No conocer la palabra de Dios y no poder juzgar ni siquiera lo que está diciendo el pastor. ¿Cuándo vas a juzgar lo que ves en YouTube? ¿Cuándo vas a juzgar lo que lees por ahí todo diciendo que son cristianos? ¿Cuándo vas a juzgar lo que el hermano de otra iglesia te dice que es verdad? ¿Cuándo vas a juzgar? Tienes que juzgarlo todo por el Espíritu Santo que te ha sido dado y la palabra de Dios que debe ir llenando más y más tu vida, santificando más y más tu vida, perfeccionándote más y más, porque así vas a ir menguando en la carne y viviendo verdaderamente en Cristo, para gloria de Cristo. Dice la palabra en 1 de Pedro 2, versículo 9, 1 de Pedro 2, verso 9. Pero ustedes son linaje escogido. Fíjate cómo nos llaman nosotros los pecadores redimidos por gracia. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos, amado, tú y yo, si somos del Señor, tenemos que ver lo que somos en este mundo. Somos meros extranjeros, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y somos peregrinos. Sí, vamos de paso a nuestra ciudadanía, que es celestial. Y solo por la palabra podemos tener esa firme esperanza de nuestra fe. Amados, les ruego que como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, ellos, por razón de sus buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Amados, uno es aborrecido hasta por su fe. En lo personal, mi familia prácticamente puedo decir que me aborrece. Toda mi familia, no hay uno salvo. Y ruego a Dios por su salvación. Y los amo a mi madre, amo a mis hermanos, amo a mis sobrinos. Pero sin embargo a Dios no le ha placido, a pesar de que les he predicado el Evangelio por 27 años, a Dios no le ha placido. Y no voy a dejar de predicarles el Evangelio y dar testimonio de que primero está Dios por encima de todas las cosas y su palabra gobernando mi conciencia, y con limpia conciencia puedo decírselos en su cara, porque no soy yo el que los acusa, las mismas escrituras son las que los juzgan. ¿Acaso no dijo esto nuestro Señor Jesús? Sí. Amados, no importa quién te persiga, tus amigos, cuántos te aborrezcan, vas a cambiar la alabanza de los hombres por la gloria del Cordero. Vas a cambiar las riquezas de este mundo, que son perecederas, por las abundantes riquezas de su gloria. Vas a cambiar tu herencia celestial por toda la basura
que ofrece este mundo, que no vale la pena, la verdad. Amado, necesitamos la Escritura. Sola Escritura debe de gobernar nuestras vidas. Sola Escritura debe vivificar nuestro espíritu. Sola Escritura debe ser realmente lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. La palabra de Dios, cuarto aspecto, la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Salmo 19, vean conmigo por favor, Salmo 19, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Salmo 19, versículo 9. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Te fijas? El temor del Señor. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor. ¿Y dónde está el temor del Señor? Ahí dice, en sus juicios, en su escritura, en su palabra, que es la máxima autoridad de juicio para todo lo que el Señor dice, ordena o implica, como lo leímos al principio. ¿Sí? Seamos conscientes que es solo la palabra la que nos trae sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 2, por favor. Primera de Corintios 2. Dice la palabra del Señor. Cuando fui a ustedes, hermanos, 1 Corintios 2:1, proclamándoles el testimonio de Dios, le hace escrituras. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, para que una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernadores de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos
lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, con sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se entienden espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tal vez tú has oído ese versículo, el último versículo. Tú tienes la mente de Cristo. Amado, discúlpame que te diga esto, falso si no tienes las Escrituras llenando cada pensamiento de tu vida. Eso es lo que acabamos de leer. Si tú no tienes cada Escritura realmente llevándote a la verdadera sabiduría de Dios, que es vivir en el temor de Dios con temor y temblor, te vas a parar enfrente de un público para gloria de tu nombre. Te vas a parar delante de un público para enseñanzas de tu sabiduría humana y vas a agarrar la Biblia y vas a hacer con ella, como muchos lo han hecho y lo siguen haciendo, para manipular y gobernar a la gente y someterla a su señorío, en lugar de llevarlas al señorío de Cristo, quien murió y resucitó y vive para siempre. Amados, estamos en tiempos peligrosos, repito, y la única manera realmente de sortear todo esto es con la sabiduría de Dios. Y no hay sabiduría de Dios si no hay palabra de Dios, porque si no hay palabra de Dios, el Espíritu de Dios no está hablando a través de ella. Dios me libre, y tiemblo, y tengo reverencia delante de mi Señor, y yo no paso a este frente a tomar un micrófono, ni aquí ni en ningún lugar, si antes realmente no le digo al Señor todo lo incapaz que soy para hablar en su nombre, porque lo único que estoy haciendo es creer que esta palabra que estoy hablando es de Dios, es perfecta, es suficiente para hacer aquello para lo cual es enviada, no falla en aquello, porque aquí o parte tu corazón o lo endurece, o juzga o salva y da misericordia. Eso es lo que hacemos cuando escuchamos a Dios hablar, y no tiene error alguno. Es infalible, es inerrante, es suficiente y es perfecta, y son las Escrituras del Señor. Es su palabra inspirada, viva y eficaz, y va a seguir haciendo la obra porque para ello ha sido enviada. Y dice ahí, la palabra del Señor permanece para siempre. Ya lo oímos en Primera de Pedro. La flor se cae, la gente perece, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y el cuarto aspecto y último aspecto que menciono, la palabra de Dios nos llama a vivir para su gloria. La palabra de Dios nos llama a vivir para Él, para su gloria. 1 Corintios 10:31 es un pasaje que mucho lo hemos dicho. 1 Corintios 10:31. Sea que comas, sea que bebas, hazlo todo, un solo motivo, para la gloria de Dios. Si en lo más común que es comer y beber, buscas una cosa que Dios sea glorificado, ¿qué no vas a hacer en todas las demás cosas, sino vivir cada minuto de tu vida para que su gloria brille en tu vida? Porque somos de Dios y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Vean conmigo Romanos 9, por favor, versículo 22 al 25. Romanos capítulo 9. Dice la palabra del Señor así: ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó,
no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles, como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amados, ¿qué es lo que está diciendo este texto? Dice: entre todo lo que merecemos en el mundo entero, todos, según lo que dice la palabra, y lo leímos al principio de la reunión, no hay un solo justo, no hay uno solo bueno, todos hicimos lo malo, todos nos hemos desviado, no hay quien busque a Dios de corazón. Pero sin embargo, a unos Dios llama y a otros no. Y aún soporta, dice ahí, aún tiene paciencia con los hijos de ira, de la ira venidera, para que en los vasos de misericordia, hay dos tipos de vasos en este mundo: vasos que están hechos para destrucción y vasos para derramar su misericordia. Sí, lo acabamos de leer. ¿Para qué son los vasos de misericordia? Para presumir todo lo que sabemos de la Biblia, para presumir que ya no fumamos, que ya no vemos pornografía, no, amado, por favor, no. Es para mostrar su gloria. Es para vivir en cada aspecto de nuestras vidas para su gloria. Y la única gloria que hemos podido ver más grandemente brillante fue en esa cruz. Hace 2000 años Jesucristo vino al mundo, se humilló, se despojó de sí mismo, no consideró el ser Dios en forma de Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo. Y después de ser como siervo en su condición de hombre, miserable hombre, en semejanza de carne de pecado, como dice Romanos 8:1, 2, se humilló hasta ir a esa muerte terrible. Fue acusado bajo ningún pecado, porque no cometió pecado, en todo fue tentado pero sin pecado. Vivió una vida perfecta, recta, obediente siempre a su Padre. Y obviamente fue a la cruz y tomó sobre él la responsabilidad, y todos nuestros pecados fueron puestos sobre él para que él pagara la justa ira de un Dios santo que no puede dejar por inocente al culpable. En este salón solamente hay dos vasos, unos para ira y otros para misericordia. ¿De cuál eres tú? ¿Estás consciente de tu pecaminosidad? ¿Estás consciente de tu rebeldía? ¿Estás consciente de que Dios es lo que menos ocupa un pensamiento del día en ti? Clama a Dios y dile: sálvame. Al menos levántate o duérmete diciéndole eso: sálvame. Y agarra la Escritura, porque has aprendido una cosa hoy: que solo por la Escritura puedes ser salvo, que solo la Escritura es la que debe de gobernar tu vida, que solo la Escritura te puede perfeccionar y santificar y purificar cada vez más y hacerte cada vez menos pecador, y que solo por la Escritura realmente vas a vivir para gloria del Señor. ¿Estamos conscientes de ello? Solo la Escritura es el gobierno de la iglesia por la gloria de Cristo, porque Jesús es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta es la palabra del Señor, y que el Señor haga hoy aquello para lo cual está enviando su palabra. Oremos. Amado Padre, te damos gracias porque hace 501 años levantaste a este hombre. No era porque quisieras a un Martín Lutero o a un Juan Calvino o a un Zwinglio. Te damos gracias por aquellos hombres, porque ellos mismos fueron conscientes que su labor en este mundo era volver a sacar a relucir la gloria de la cruz, la gloria de la resurrección, la victoria sobre la muerte y el pecado. Y lo hicieron a costa, muchos, de sus propias vidas cuando fueron quemados en la hoguera. Te damos gracias porque tenemos un país donde se da libertad para estudiar tu palabra sin que haya una persecución abierta. Pero sabemos que el costo es muy alto,
primeramente morir a nosotros mismos, negarnos diariamente, tomar el valor de nuestra cruz y seguir las pisadas de aquel que camina delante de nosotros y junto a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos que nos redarguyas de pecado, justicia y juicio. Te ruego por aquellos que no son, pero que los has hecho vasos destinados para tu misericordia, que salves a los que habrás de salvar por esta palabra que han recibido, como hace 27 años a mí mismo me llamaste de las tinieblas a tu luz. Te ruego en el nombre de Jesús que los traigas a arrepentimiento de sus pecados y fe en la obra completa de Cristo, en su vida perfecta, muerte perfecta y sacrificio perfecto y resurrección, para que ellos también puedan caminar en una vida resucitada, nueva vida, nacer de nuevo, como ya lo han escuchado. Padre, te ruego por mis hermanos, que nos concedas arrepentimiento si hemos dejado de ver la Escritura como la autoridad máxima y la norma de conducta y de vida en nuestras vidas personales. Tú conoces en nuestra intimidad cada uno de nosotros. Por eso te pedimos, ayúdanos en nuestra debilidad. Conoce tú nuestros pensamientos y ves si hay camino perverso, para que nos guíes y corrijas y nos guíes en el camino recto. En el nombre de Jesús te pido esto, Señor. Toma un tiempo a responderle a Dios en lo personal. Tú, con tus palabras, dile si eres simplemente confirmado en que estás haciéndolo bien. Pídele más, porque el Señor da abundantemente quien se lo pide. Y si no, pídele que te ayude en tu debilidad, que Dios es bueno y misericordioso, lento para la ira y grande misericordia.